Buenas a todos y bienvenidos una semana más a Que Viva el Cine. En primera edición de este formato de discusión o debate, que me acompaña mi amigo Kiki aquí. Hoy vamos a discutir Hereditary de Ari Aster, del año 2018, obra prima de este director. Espeluznante a más no poder, Hereditary es una de esas películas que uno no debería escribir con mucho detalle a la hora de hablar de ellas. Porque si lo hace, no solo arruinará la sorpresa, sino que hará que el oyente se pregunte si ha visto una película o lo ha soñado. La película mantiene una sensación de terror a lo largo de 90 minutos y los últimos 30 son simplemente un despropósito en el mejor de los sentidos. El guionista y director Ari Aster, que estructura la historia de tal manera que es difícil de saber si los extraños acontecimientos que se ven son reales o productos de una esquizofrenia familiar, eh, en este caso la familia Graham, que parece ser que es una familia maldecida, tanto por la mala suerte bíblica como por una disposición genética. Y en este caso, Toni Collette, que es quien interpreta a Annie Graham, una artista y madre que se enfrenta a la muerte de su propia madre mientras intenta dominar una exposición de dioramas que parecen representar la vida de la propia familia y el estado interior o de espíritu de Annie. Alex Wolff es el hijo mayor de Annie y en este caso su nombre es Peter, un drogadicto de ojos tristes que va a la deriva por la vida. Mil Shapiro interpreta a Charlie, la hermana menor de Peter, una niña perturbada de unos 13 años de edad, diría, con de mirada muerta. Y Gabriel Byrne, que es la sorpresa de la película, interpreta al estoico y bondadoso marido de Annie, Steven, que solo quiere que la familia sea feliz y lucha por hacer las paces entre todos ellos. Todos están conmovidos por la muerte de la matriarca de la familia, que sabemos que no era nada cariñosa. La familia se siente incómoda con la muerte, con las muestras francas, perdón, de emoción y con cualquier otra cosa que pueda revelar su interior a los demás. Y Annie, la madre, le dice a su marido que va a ir al cine cuando en realidad está asistiendo a un círculo de gestión del duelo, que se reúne en el sótano de una iglesia. Peter se anestesia con marihuana y Charlie dibuja obsesivamente en un pequeño cuaderno. Y tal vez no se debería de contar las cosas que estaban a punto de comentarse, no se debería de contar o profundizar más sobre estos detalles. Tal vez sea mejor experimentar la historia por sí misma, ya que cuanto más me atrajo Hereditary, más agradecí el hecho de no haber leído nada sobre ella. Eh, y creo que aquí que también fue ese hecho lo que le atrajo bastante a la película. Con gran cultura cinematográfica, Hereditary parece inspirarse en una amplia gama de fuentes clásicas, tanto dentro como fuera del cine de terror. Podemos tener, por ejemplo, La Semilla del Diablo, El Exorcista, El Terror de Amityville, La Matanza de Texas. Digamos, todos estos ocuparían un espacio importante en la filmografía que inspira esta película. Pero las películas, y esta película debe tanto a los intensos psicodramas familiares de Mike Leigh y John Cassavetes, que sitúan a personas de fuerte voluntad, pero profundamente dañadas, en estrechas proximidad y observan cómo sufren un tormento apenas disimulado por estar sentados en su rabia, para finalmente arremeter en muestra de violencia emocional que son tan intensas, y a su manera, obviamente, como la sangría y el surrealismo. A la familia suceden cosas indecibles. Cada vez que experimentan un nuevo trauma, se resquebrajan un poco más sus fachadas controladoras. Se exponen las fisuras emocionales de la familia en su conjunto y te hace preguntarte, obviamente, si tal vez las instituciones sociales que nos rodean y las intrincadas prácticas del lenguaje, la ciencia y la literatura no son solo medios elaborados para contener el miedo a la muerte y la desgracia. Las erupciones regulares de rareza, surrealismo y espectáculo de pesadilla viven en los espacios donde las discusiones y rupturas familiares podrían ocurrir en una película realista. Los padres, los hijos se hablan en el lenguaje de las personas consideradas, pero muy pronto se aprende a detectar las indirectas pasivo-agresivas, las excusas, los desvíos, los giros de cuchillo disfrazados de declaración de preocupación, etcétera, etcétera. Cuando ocurre algo sangriento, extraño o simplemente inquietante, parece ser una respuesta a lo que los personajes se niegan a abordar realmente. Hay imágenes de carne destrozada, quemada y mutilada, comportamientos extraños por reflejo y haces de luz y efectos de sonido que parecen estar ocurriendo dentro de tu cabeza. Hay violencia física bastante impactante en la película, pero en última instancia no tanta como uno podría recordar falsamente cuando ve el tráiler de la misma. Y sin embargo, si alguien me preguntara cómo de violenta es la película, diría que es una película bastante violenta.
porque el daño emocional infligido a esta familia, por la vida, por los demás, es tan profunda y porque todo está encaramado justo al borde de la catástrofe. Y los pequeños choques son tan efectivos que no quieres ver lo que pasará cuando la película finalmente se incline hacia el abismo. Eh, el director, Aster, y el reparto hacen que te preocupes bastante por estas personas perturbadas y que temas lo que puedan hacer entre ellos, a sí mismos y también a los extraños. Cuando algo horrible ocurre, sientes tristeza, conmoción, porque ahora va a ser aún más difícil para esta familia salir del pozo de la tristeza en el que la muerte de la abuela los ha sumido, y finalmente abordar los traumas del pasado que han estado ignorando o encubriendo. Aster, a mi modo de ver, no deja insinuar que algo horrible podría ocurrir en cualquier momento. Pero cuando algo horrible ocurre, suele ser mucho peor de lo que uno imagina, no solo por los incidentes en sí, sino porque la película es una rara película de terror que presta la debida atención en el mundo real a la forma en que los individuos se enfrentan al trauma. Vemos a los Graham tumbados en la cama, deprimidos hasta la parálisis, los vemos mordiéndose entre ellos, escondiéndose en su interior, haciéndose daño a sí mismos. Em, Hay escenas en esta película que me llevaron al borde, bueno, no voy a decir a llorar, pero sí que es un de cierto grado de brutalidad con el que la gente habla entre sí. Es un sentimiento bastante desdichado, bastante despechado, diciéndose cosas realmente profundamente hirientes, que son bastante mezquinas e interesadas, e infligiéndose un daño que nunca se debería de infligir entre familiares. No es frecuente que una película de terror tan dedicada al bajo arte del susto parezca genuinamente interesada en las cuestiones más amplias que plantea, pero Hereditary es uno de esos tipos de película. Por momentos la película de Aster parece atacar la racionalidad misma, raspando y arañando y desgarrando las estructuras del pensamiento y del lenguaje que hemos desarrollado a lo largo de milenios, para vivir en el mundo con el objetivo final de sumergirnos en el pasado para que volvamos a conectar con la mente supersticiosa de las cavernas. Aquellos que miraban al cielo cuando empezaban a llover las estrellas y se preguntaban qué es lo que había hecho a la tribu para que los dioses estuvieran cabreados. El acto final de la película plantea dudas sobre la realidad verificable de todo lo que acabamos de ver, pero parece apropiado teniendo en cuenta toda la atención que el guión presta a la idea de lo inexplicable. Aster y su director de fotografía, que es Pavel Pokozelski, perdón, por la pronunciación, el equipo de cámara, iluminación y todo el departamento de sonido merecen el mayor de mis reconocimientos. No sé si Kike querrá decir algo al respecto luego sobre esto por haber creado momentos realmente espeluznantes y tan específicamente imaginados que realmente se puede decir que nunca se han experimentado antes. Hacía tiempo que no miraba una película de una película contemporánea o moderna de una calidad semejante. Pero habría algo de siniestro en el acecho a la hora de ver este tipo de películas, algo que realmente resulta perturbador, pero que yo personalmente es una de esas sensaciones y sentimientos que a mí me encanta. Yo no sé, una vez hecha esta introducción, ¿cuál es tu opinión o cuál es tu visión de la película en concreto? O algunos aspectos que te parecieron lo que más te llamó la atención a ti, Quique. Has dicho muchas cosas. La Claro. verdad es que Sí, eh, lo he dicho. Iba a ser una introducción un poco demasiado extensa porque la verdad es no, que mientras tomaba notas he estado escribiendo bastante. yo no podría sintetizarlo también. Pero sí, lo primero que llama la atención es la fotografía, yo creo, y el montaje de sonido. Creo que está, está muy bien integrado en todo lo que es el, eh, el metraje. eh, y, y eso es lo primero que te llama la atención, ¿no? Lo Ujú, que te cautiva al principio. Parece que va a ser una película más del estilo, pero conforme va avanzando la película, ves que no, ¿no? ujú, Que es un poco confunde, ¿no? No sabes muy bien qué camino va a tomar, si ujú, el camino tradicional de eh, lo sobrenatural, ¿no? ujú.
pues lo sobrenatural por lo sobrenatural, simplemente sin ningún tipo de motivo, pero lo combina, ¿no? Unos toques a lo mejor de racionalidad, ¿no? Ujú, Dices, bueno, es que esto es plausible, ¿no? ujú, Tiene una explicación, que eso es realmente lo terrorífico. ujú. Lo que da miedo es el hecho de que algo terrorífico pueda ser plausible y pueda tener una explicación, ¿no? Exacto, sí, sí. Eh, entonces juega con esos dos mundos. Ujú. La integración de los dos es lo que da, lo que da miedo, ¿no? Sí, Yo creo, vamos. sí, no, y en ese sentido la verdad es que desde un punto de vista del guión y del desarrollo de historia, la conjunción de esos dos discursos, de esos dos mundos, el mundo racional, la explicación racional que incluso el propio título nos lo está diciendo con el, Hereditary, es decir, podemos aproximar la película desde un punto de vista de una enfermedad de tipo genética, es decir, lo que estamos viendo en realidad es un brote psicótico que se desarrolla en una Ujú, familia, ujú, derivado de simplemente de una condición genética preestablecida, o realmente, bueno, no, estamos ante un fenómeno sobrenatural que se está plasmando en esta familia como resultado de pues unas actividades de una logia específica. En este sentido, para mí hay dos cosas que también me gustaría discutir contigo que son de carácter técnico y de carácter de temas. Por ejemplo, el carácter técnico a mí ha sido con respecto a lo que tú has dicho. La película empieza de una manera, o nos lleva por una especie de sendero, digamos, ujú. y luego de pronto tenemos dos o tres giros de guión que nos cogen desprevenidos y que nos hacen ver, primero, nos hacen cambiar el sujeto de estudio, es decir, ver la película a través de otros ojos, por ejemplo, mientras que podemos empezar viendo la película a través de los ojos de la niña, vamos cambiando paulatinamente a los ojos de la madre y luego a los ojos del hermano, del chaval. Eso es Y, cierto, sí. y entonces, claro, a mí desde un punto de vista del técnico de guión, eso me parece, primero, muy arriesgado, muy difícil de hacer, pero que está muy bien hecho. Es decir, Está no, muy bien ejecutado, sí. no tenemos realmente un protagonista claro en la película, por así decirlo. Ujú. Sí, bueno, y luego al final parece que realmente lo que hemos estado viendo es un plan maestro orquestado por la abuela. Ujú. Al Por final, un poco la abuela muerta, ¿eh? efectivamente, sí, o antes de morir, ¿no? Digamos que elabora un plan con los miembros de su culto y un plan maestro Ujú, y lo ejecuta. Entonces, al final, a lo mejor parece también que parte de ese protagonismo al final de la película recae un poco en parte en la abuela, porque a mí personalmente me ha confundido un poco. ujú, Yo no sabía, ha habido momentos en la película en los que, bueno, era básicamente, pensaba que eran delirios de la madre y del hijo, ujú. que es una hipótesis que se sostiene, pues a todas luces, pues como tú comentabas, por el propio título de la película, parece ser que hay un gen propenso al desarrollo de la esquizofrenia paranoide y que lo que estamos viendo es a ojos de la madre, desde el punto de vista de la madre y luego desde el punto de vista eh, del, del hijo, incluso al principio desde el punto de vista de la hija, como es posible ver como hay algunas escenas de apariciones, ¿no? Esa escena que donde está la niña caminando con los pies descalzos fuera de la casa y ve a una persona, aparentemente la abuela fallecida, junto a una especie de hoguera, una Ujú. especie de incendio. Sí. Eso ya te está te está dando señales que es posible que tenga esa familia por parte de la madre, es decir, la abuela, la madre, la hija y el hijo, tengan algún tipo am, sean propensos, en cierto modo, a este desarrollo de la esquizofrenia. Ujú, Em, pero al final hay un girito ahí, ujú, ¿no? Que parece que no es solamente, no es todo fruto de la esquizofrenia de la propia familia, sino que parece ser que hay toda una estructura, una organización que tiene un plan y que lo ejecuta. Entonces, al final, a mí personalmente me ha confundido y yo no he sabido muy bien si estaba todo orquestado, si era simplemente pura locura familiar. Eso no me ha quedado muy claro. Bueno, Creo que yo creo que Aster no quiere que te quede claro, de hecho, ¿eh? Yo creo que Aster dice, yo te dejo una serie de posibilidades abiertas a tu interpretación.
cualquiera de estas realidades es plausible. Tú decides. Yo creo que es lo que Aster quiere dejar hacernos ver con esta película. Sí, es posible. Y es posible que incluso al final, o sea, también puedes llegar a pensar que realmente es el hijo el que lo ha hecho todo. Y También. que al final es el que tiene esa especie de, de psicosis relacionada con ¿cómo es cómo llaman al demonio este, Sí, ¿no? El Padmio creo que A lo era. mejor, sí, pues a lo mejor es él el que se cree que es la reencarnación de este ser mitológico Ujú, y que tiene que ejecutar este plan maestro, ujú. pero no nos lo cuentan de manera directa. No, no, de hecho no, nunca lo sabemos y es lo que yo estaba comentando. Yo creo que Aster nos lo deja como una especie de duda abierta diciendo, bueno, existe esta posibilidad, estas explicaciones, ustedes entiendan lo que quieran entender. Pero sin ninguna duda la ejecución de Sí, la, la transición la transición entre... de cada uno de los puntos Sí, es impecable. O sea, y esto es un trabajo de hay tres redacción de fases guión. muy claras, sí. Sí, es un trabajo de redacción de guión impecable a mi modo de ver. Desde otros puntos de vista técnico, bueno, yo ya lo he comentado antes en la introducción. Fotografía y sonido. No, Ha eso sido yo creo increíble. que eh, cómo juega luego con los planos, con las miniaturas, Ujú, los cambios de escena. Al principio creo que la primera escena ya es una declaración de intenciones en la que va haciendo zoom hacia una de las habitaciones de una casa de muñecas ujú. y que conforme va haciendo zoom se hace esa transición en la que, en la que aparecemos Ujú. en la habitación de la hija que luego Que, que no, viene el padre a despertar a la niña, sí. o no sé si el No, hijo, no sé, bueno, despierta al niño, despierta al hijo. es al hijo, ¿no? Que Sí. le da el traje para para ir al entierro, es verdad, sí. Pero eso ya es una declaración de intenciones, cuando estamos como en una habitación viendo una casa, hace una especie de zoom hacia una de las habitaciones y luego ya nos encontramos dentro de esa propia habitación. Ujú. Y yo, de hecho, por ejemplo, porque te acuerdas que lo hemos estado comentando mientras veíamos la película, que yo te estaba diciendo todo el rato, las marionetas, perdón, las miniaturas. Las miniaturas todo el rato, esto es un leitmotiv que está aquí todo el rato y decía, no, porque es el trabajo de la madre y tal. Yo, mira, ahora que acabas de volver a mencionar esa escena del comienzo, yo estaba pensando, bueno, es que a lo mejor todos ellos forman parte de una maqueta, es decir, todos ellos forman parte de una especie de plan mayor, orquestado, como Sí, tú bien has dicho, sí, por la abuela. Entonces todo forma sí. parte de ese decorado de todos ellos. Es posible, sí, sí, tiene bastante sentido Mm. eso que acabas de comentar. No se me ha ocurrido y es posible Sí, porque esta película juega que, mucho con simbologías. que son marionetas al final y que lo que estamos viendo es un plan maestro, ¿no? Tejido por la abuela Ujú, y los exacto. miembros del culto. Mm. En ese sentido también, bueno, me estaba acordando yo porque lo de las miniaturas, pero bueno, en esta película se hace mucho uso de los planos de las miniaturas, tal, y de las maquetas, pero me estaba acordando yo también cuando veía la película y sobre todo en la primera mitad, eh, a mí me tenía mucho sabor al Resplandor de Stanley Kubrick. Mm, Por cómo estaban configurados los planos, cómo estaban configuradas las transiciones, los efectos de sonido, y luego con las miniaturas dije, me estoy acordando de de la miniatura El laberinto del Hotel Overlook, en la película de Stanley Kubrick, que hace una serie de planos, que creo que es un plano primero con con la imagen de Jack Nicholson, mm. desde un plano medio, y luego un plano hacia arriba con un zoom en picado hacia abajo del plano de la miniatura, perdón, del laberinto. Entonces, aquí ha habido muchas cosas que, bueno, como si bien he dicho, bebe mucho de películas de cine de terror clásicos, sobre todo de los años 60 en adelante, pero yo para mí, una inspiración clara de esta película, al menos en cómo está, no la historia, a ver sí cómo está montada y cómo está organizada las secuencias, para mí es El Resplandor. Yo no Sí, sé si sí. tú has visto algún otro tipo de Sí, sí. inspiración. Hay algunas otras escenas en las que se ve, es un plano fijo, Ujú. en las que desde fuera se ve la casa, ¿no? Sí, Y luego hay cambio del día a la noche, ¿no? Está de día y de repente pasa la noche, ¿no? sí. Y bueno, El Resplandor lo vi hace muchos años, pero sí que es verdad que hay algunas escenas similares se ve el hotel desde fuera, ¿no? Ujú. Y de repente es invierno, ¿no? Y está nevando, ¿no? ¿Es posible? No, Sí, tengo sí, 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 sí. tengo como algunos flashbacks, Ujú. pero
es como un primer plano del hotel desde fuera, ¿no? Y luego se ve como llega la nieve, ¿no? Como llega el invierno. Pues un poco similar, es un plano similar, ¿no? Desde fuera de la casa, Mm. así desde arriba, ¿no? Y desde día y luego de repente es de noche. Y eso sucede varias veces. Exacto, sí, 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 es verdad. Eso, mira, no me he fijado yo, pero es verdad. Eso ocurre a mí, eso es un paralelismo muy, muy claro con el Resplandor. Luego, otra cuestión que yo me gustaría tratar es las actuaciones. Si bien he dicho, he mencionado, he comentado en la introducción que para que son, digamos, el grueso de la película cae sobre los tres actores, en este caso el que hace el padre, la madre y el chaval. Eh, s- mm, en menor medida la hija. La hija, bueno, es importante en la primera mitad, pero ya luego a partir de ahí ya no es tan Bueno, el importante. primer tercio, diría yo. Sí, el Eh, primer tercio, sí, sí. Disculpe. Pero yo en este sentido, yo creo que esta película, y eso que yo al principio estaba dudando con el personaje de la madre, la actriz escogida, pero yo creo que esta película sin estos tres actores no se hubiera sostenido. Incluso el padre, ¿eh? Porque mira que el personaje de Barnes es es bastante simplón, es bastante seco en comparación con la madre y el hijo, pero yo creo que sin este trío hubiera sido muy difícil mantener y sostener la tensión en esta película. mm, Me parece que hacen un buen papel. Mm, También hay que tener en cuenta que el papel que hace el padre es un papel, es un personaje más racional, menos, que se deja llevar menos a lo mejor por los sentimientos. Puedes ver como, por ejemplo, con el fallecimiento de su hija no se muestra extremadamente pasional, ujú, digamos que es como más calmado. Entonces es posible que eso nos pueda confundir y nos haga pensar que realmente está haciendo el actor, no está haciendo un papel inferior, pero no es para nada eso, simplemente está adoptando la personalidad del personaje, es un personaje más frío a lo mejor, más calculador no es la palabra, pero más calmado, ¿no? Y sí, menos emocional, y que es necesario ese contraste para poder entender entender, bueno, para poder el contraste tiene que existir para poder entender las relaciones, ¿no? Las ujú, dinámicas que hay exacto. entre pues cómo actúa la madre, cómo actúa el hijo, cómo actúa el padre, ¿no? El padre es como el elemento distanciador, ¿no? Es decir, Ujú, el padre son dos extremos, ¿no? ujú, Digamos, el padre es extremadamente eh, frío, ¿no? Y fíjate que está siempre recordándole no salgas fuera, que fuera hace frío, ¿no? sí, Eh, es y la verdad. madre es todo lo contrario, es impulsiva, es pasional, ¿no? Ujú. Aparte de que yo creo que el padre es el único ahí, el personaje de Banks es el único ahí que realmente eh, sabe lo que está pasando. Es decir, yo creo que es el único que sabe de la condición. Bueno, sí, yo creo que es el único que sabe de la condición de la abuela. Y dice, mira, esto está ocurriéndoles a mi mujer y a mi hijo. Que no obstante, a pesar de darse cuenta, creo yo, claro, es un personaje un tanto raro porque no hace nada. Es un Eh, personaje pasivo, hasta cierto eh, punto. yo no sé hasta qué punto sabe de la abuela. Yo creo que lo que él piensa es lo que yo en primera instancia pensaba cuando estaba viendo lo que estaba pasando. Él Ujú, piensa que la madre está teniendo un brote psicótico, ujú, o su mujer, o su pareja está teniendo un brote psicótico. Y por eso cuando le mandan las imágenes, el seguro le manda las imágenes del desentierro de la tumba de la madre, culpa a la mujer. Y luego pensábamos, bueno, es que en las segundas imágenes parecía un trabajo muy profesional. sí, No parece que una mujer con sola. pico y pala vaya a sacar un ataúd. Eso parece que está hecho entre varias personas, Que ¿no? es A que... todas luces es el culto Exacto, de la abuela. Y exacto. él no sospecha en ningún momento que todo esto es obra de la abuela. Él piensa que es la mujer la que está teniendo un brote psicótico, que se le está yendo de las manos, se está volviendo loca. Y eso se puede ver en esa misma escena donde él recibe las imágenes de, del seguro, cómo se ve, hay un plano en el ordenador que se ve que está escribiendo un email aparentemente a un psiquiatra, Ujú, ¿no? sí, Porque sí. él se está dando cuenta de lo que está sucediendo en parte, no sospecha ni de lejos que es todo un plan maestro tejido en principio por un culto satánico, Ujú. vamos. Y de hecho es en ese momento cuando nos muestran las imágenes de el desentierro, cuando en realidad el argumento, digamos,
el discurso sobrenatural que Aster nos está tratando de mostrar cobra más peso. Porque hasta ese momento podíamos todos pensar, bueno, esto es la condición genética de esta gente, de esta familia, que bueno, que están predispuestos a esto y entonces suelen desarrollar esquizofrenias o psicosis. Pero en el Ujú. momento en que ya el culto satánico, o nos hacen entender que puede ser el culto satánico quien primero se entierra a la abuela, quien segundo ha invocado al demonio y lo ha incorporado en el cuerpo del hijo, y quienes son los que están manipulando a la mujer también para que desarrolle este brote psicótico, entonces ahí es Sí, sí. cuando yo creo que el argumento sobrenatural, que es hacia Empieza a perder, ¿no? sí, es cuando empieza realmente a Sí. crecer, sí, sí. A crecer. No, a crecer no, a mostrarse, digámoslo. Es el que empieza a ganar más peso, a mi modo de ver, hacia el final de la película. Porque si tú te das cuenta, la primera mitad y un poco más después de la mitad, los tres tercios de la película. Uy, los tres tercios, perdón. Los dos tercios de la película, perdón. em, Básicamente lo que nos están mostrando es que no, esto tiene una explicación racional que hemos discutido, que es la de una psicosis, una esquizofrenia, que es genético, etcétera, etcétera. Pero en el momento en que hacia el final comienzan a incorporarnos más detalles con respecto a la logia, con respecto a que en realidad la sesión de espiritismo que ha tenido la mujer, la madre, con la de tal Joana, con esa mujer que se encuentra de Sí. manera bastante casual, digamos, No, ¿no? no es casual para nada, Claro, no es está casual todo para nada, orquestado. está todo montado. Sí, sí. Está todo hecho para que nos den a entender que en realidad no, lo que es la explicación de que la logia ha manipulado a esta gente desde el principio. Sí, 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 sí. Y bueno, hay que también tener en cuenta que el hijo es un drogadicto y Ujú, que la madre, bueno, esto no me acuerdo exactamente de haberlo visto, pero he estado leyendo, he hecho trampas, pero he estado leyendo en Reddit porque aparentemente Ari Aster hizo hace 3 años un ama en ujú, Reddit. Y aparentemente hay una escena he intentado volverlo a ver, pero no lo he encontrado eh, cuando Annie va a la casa de la medium ujú. de Joan. Joana, sí. eh, Creo que le sirve bueno, no he llegado a revisionar la escena porque no la he encontrado, pero parece ser que le sirve como una especie de té. Ujú, Es decir, que también es posible que esta logia o esta secta eh, emplease sustancias alucinógenas. ujú. Que esto también podría tener sentido porque luego, bueno, no sé si vale hacer spoiler, pero en Midsommar, que es también de obra de... Yo he tratado de no hacer spoilers, pero bueno, ya hemos discutido muchas cuestiones, Hombre, no es ¿no? ningún spoiler. Pues en los primeros 20 minutos de la película de Midsommar ya los ves tomándose setas, Sí, ¿no? también. Me parece que es un tema recurrente lo de los psicodélicos, ¿no? Sí, Pero es que la secta esta como que también no solamente manipula desde el punto de vista emocional, porque la Joan se presenta de manera totalmente aleatoria, ¿no? Imprevista, y le dice, ah, pues mira, yo he muerto, mi hijo se ha muerto y mi nieto también, le dice, ¿no? sí, De tal, para ganarse un poco su confianza, le da su nombre y demás, no solamente manipulan desde ese punto de vista, sino que también es posible que utilicen eh, drogas, ¿no? claro. El hijo es un drogadicto per se, pero a lo mejor la madre también en Sí, sí, algunos sí. momentos ha estado bajo efectos de sustancias alucinógenas. Sí, entonces esto, claro, y incluso eso luego lo que haría también es acentuar aún más la condición genética que tiene la familia Por con eso. supuesto. Sí, sí. Lo cual aborda la cuestión que hemos discutido al principio. Esto parece un plan maestro orquestado por la abuela, por la logia desde el principio, y que bueno, que simplemente lo que han hecho es ejecutarlo de una manera muy sutil, muy bien efectuada por parte de la logia, y desde luego desde un punto de vista narrativo impecable a mi modo de ver cómo desarrolla en ese sentido la historia. Ujú. Porque o sea, esto hemos llegado a una conclusión discutiéndolo tú y yo, pero en el momento que hemos terminado la película nos hemos quedado con más preguntas que con respuestas y nos ha obligado pues a darle un poco al coco para pensar realmente lo que acabamos de ver. Sí, sí, sin Mm, duda. Ya te digo, está a mitad camino entre lo sobrenatural y lo racional, pero es que tienes varias explicaciones, ¿no? Para lo mismo. sí, Entonces,
O sea, al final Y yo no hay estoy ninguna llegando a la conclusión. y no hay ninguna conclusión, y eso es lo importante, no hay ninguna conclusión definitoria. Aster lo que te No, está no. diciendo es, a ver, rómpete tú la cabeza para ver lo que yo acabo de hacer. Que A, por a ver, creo que lo que más apunta a que lo que sucede es el plan orquestado por la abuela y y por por el el culto. Por sí, eso luego se ven a los miembros del culto, se ve al señor este que está en la boda, iba a decir, uy, que está en en el, el funeral. en el entierro de la abuela, luego aparece otra vez dentro de la casa, aparecen todos esos cuerpos, que puedes decir que es posible, o sea, es una posible explicación, ¿no? El hecho de que sea el propio el culto el que ha ejecutado este plan, Ujú, o puedes llegar a pensar también que es todo psicopatía del hijo y que al final lo que estamos viendo es simplemente una representación o estamos viendo el punto de vista del hijo, de la misma manera también, también. que vemos, hay algunas escenas que son totalmente inexplicables, como por Ujú, ejemplo cuando a la mujer cuando Annie tira el cuaderno al fuego y se le prende fuego la mano de ujú. manera así espontánea, pues eso no tiene ninguna explicación racional, ¿no? Es Bueno, decir, hay elementos. no, no, cuando muere el marido. Claro, cuando de repente el marido se prende fuego, ¿o eso qué ha sido? ¿El culto? ¿O eso cómo lo explicas? ¿No? Es decir, sí que hay como una explicación que puede sostenerse, pero aún así deja unos pequeños detallitos abiertos a la posible, pues la posible interpretación Mm. de cada uno, yo creo, vamos. Sí, sí, no, la verdad es que a mí personalmente me gusta porque es es una de esas películas, como muchas otras, que realmente te da, o sea, no te hace perderte por el camino, es decir, te mantiene el hilo, es decir, te da los instrumentos necesarios para que tú puedas seguirla sin ningún problema. Es decir, la película no es una película difícil de seguir en ningún momento y de hecho No. yo creo que es una película que está tan bien realizada que se hace para sus 2 horas y 10 minutos, es muy, muy amena y muy, muy rápida a mi modo de ver. Hmm. Eh, pero te mantiene eso, te mantiene el hilo, pues seguir sin ningún problema. Te da ciertos indicios sobre potenciales explicaciones de lo que tú estás viendo. Y luego acaba de una manera un tanto surrealista, obviamente, pero acaba y no te ofrece ninguna respuesta concreta, sino que te permite y te abre un camino diciendo, bueno, aquí tienes suficientes elementos de juicio para que tú puedas luego sacar las conclusiones que tú quieras, allá tú. Y a mí es un tipo de película, y a mí es un tipo de película que me gusta. Habría mucha gente que esto ahora mismo me estaría diciendo, no, no, yo lo que quiero es un final cerrado con explicación definitoria de todo lo que acabo de ver. Pero bueno, yo creo que también esto es un poco la gracia de ver de cine, no todo tiene que estar explicado. No, no, claro. De todas formas, ahora mientras estabas hablando, estaba pensando Ujú, en una de las escenas ujú. del principio, cuando está la niña, está Charlie jugando con un juguete en mitad de un examen, parece, y la Ah, sí, profesora le sí, dice, deja de jugar y juega luego, ¿no? Después de hacer el examen, y muere la paloma. sí. Esa escena no la termino de entender, no sé cómo encaja dentro de... mm, es decir, todo lo que sucede dentro de una película tiene que tener Sí, tiene un tiene. motivo, ¿no? Si eso está ahí es por algo, Sí. ¿no? Es como cuando se encuentran, yo qué sé, en una película de acción, se encuentran un hacha, sabes que la van a usar, ¿no? Ujú. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Es posible que eh, Charlie fuese en realidad el Paimon, el demonio. Bueno, eso es lo que tratan de también de justificarte al final de la película, diciendo, Paimon estaba en un cuerpo de mujer imperfecto, que era el cuerpo de Charlie. Sí. Había que cargarse a Charlie para meterlo en un cuerpo de hombre perfecto, que es el hermano, que es Peter. Mm, Ahí puede estar una justificación, es verdad, sí, sí. Yo al principio, porque ¿te acuerdas que te lo comenté? Dije, esto va a ser un rollo de poderes psíquicos o algo así, pero no, finalmente no, no ha sí, sido. sí. Y tú decías, se ha cargado la paloma, ¿no? Tú Sí, pensabas, se la ha cargado ella. Yo sí. decía, no, hombre, se ha chocado, ¿no? Yo estaba como diciendo, ha sido un accidente. Y tú me habías dicho que no, o sea, es posible que se lo hubiese cargado si fuese efectivamente el ser malévolo este, ¿no? Sí, No sé si el es Padmión, sí. sí. Ah, pero claro, entonces no es lo de cuando.
cuando va conduciendo y mata a Charlie, Ujú. ¿es un accidente eso o como...? Ah, yo creo que es lo que digo. Aster te lo deja, te lo deja con esa explicación final. Aster te lo deja un poco en el limbo. O es un accidente o realmente el hermano quería cargarse a la hermana para poder cambiar de cuerpo, lo cual tampoco tendría mucho Ah, sentido. hostia. Y también la abuela le dice a Charlie, bueno, Ujú. Charlie le dice a su madre que la abuela había querido que ella fuese un niño. Sí, que ella, la abuela quería que ella hubiese sido un niño porque Padmión solamente puede reencarnarse, digamos, en el cuerpo de un hombre. Sí, 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 sí. Entonces, si se atan los cabos, uno, claro, uno tiende a la explicación que hemos discutido antes. Esto forma parte de, pues, del plan orquestado por la logia y por la abuela. Sí, 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 sí. Es verdad, es verdad. Es verdad. Y fíjate que también Ujú. que cuando muere la abuela Sí. y vuelven del entierro, el padre le pregunta al chaval, a Peter, Ujú. eh, cómo se encuentra y no tiene ningún tipo de... No se encuentra triste, pero es porque Peter no había tenido demasiado contacto con la abuela. En cambio, la niña, Charlie, sí que había estado más en contacto con la abuela Sí, desde pequeña. sí. Entonces sí que le pudo haber como eh, mandado, ¿no? El demonio Mm. o algo de eso. Hombre, no, de hecho, por ejemplo, una de las... Porque la película, a pesar de ser una película de género de terror, empieza, o digamos, tiene eh, la primera parte o el primer tercio, digamos, de la película es una especie de drama familiar, es decir, es un drama, es Ujú, una película que comienza como una especie eh, de que el personaje de Annie, de la madre, quiere ser diferente a su madre que acaba de morir. sí, Y quiere comportarse de una manera distinta para con su hija, diferente a la de a la de su propia madre, a la de su abuela, porque la abuela debe haber tenido mucho contacto, mucho más cariño con con la niña que ella. ujú, Entonces es cuando ella se involucra más en que Charlie se encuentre bien, en que Charlie vaya a la fiesta que que es la fiesta que va a llevar a su muerte. ujú. Entonces, en ese sentido, la película comienza así, como una contraposición de la madre con respecto a la abuela. Pero luego vemos que todo eso evoluciona, obviamente, digamos, el frenesí final que comentábamos antes cuando estábamos viendo la película, hacia cómo esta gente desarrolla esa psicopatía y cómo, bueno, cómo esta especie de plan maestro acaba finalmente en buen puerto. Es decir, el objetivo de la logia se cumple. Padmión vuelve Sí, a la sí, Tierra. sí, sí, sí. Si lo vemos desde el punto de vista de la logia, Padmión vuelve a la Tierra reencarnado en Peter. Sí. Entonces, bueno, No, digamos, está sí. muy bien que conforme más pensamos Ujú, sobre la película, más conclusiones sacamos o más ujú. preguntas aparecen, ¿no? Exacto, ese es el problema. Eso es un síntoma muy positivo. Eso es un síntoma muy positivo de la película, lo cual muestra que la película en sí mismo, conceptualmente de base y luego narrativamente, está muy bien hecha. Y yo, Sí. sinceramente, yo creo, desde un punto de vista técnico, yo celebro el guión. O sea, hacía mucho tiempo que no veía una película contemporánea, moderna, con un guión tan bien redactado. Y desde luego, desde un punto de vista también técnico, fotografía y sonido. Para Sí, mí sí, son eso los tres puntos, impecable, yo son creo. los tres puntos técnicos de la película que me parecen increíbles. Sí, Increíbles. Sobre todo para ser una ópera prima. No olvidemos que esta es la primera película de Aster. Eh, Luego hizo Midsommar, que bueno, yo Midsommar tengo mis reservas personales, pero creo que podremos, si te apetece un día podemos también discutir Midsommar. sí, Eh, la podemos revisualizar mm, y comentar, pero esta me ha gustado más. Esta sí, me parece am, más completa ujú. y mejor ejecutada, yo creo. Sí, sí, a mí Eh, también, yo también lo coincido porque Midsommar lo que sí que es verdad, en comparación con esta, porque esta digamos que hasta cierto punto es una película oscura, ¿vale? O sea, tenemos una gran parte del metraje que ocurre en la oscuridad en la noche.
Midsommar ocurre toda durante el día. Totalmente, sí. Entonces ese es un contraste interesante entre una y otra que también afectaría desde un punto de vista, obviamente, de fotografía, que porque no es lo mismo filmar en oscuros que en claros, pero también en la forma de transmitir sensaciones o sentimientos de terror o de miedo. Es Sí, distinto. sí, es cierto. Esta es más tradicional en Ujú, el sentido de que es más horror o terror, ¿no? Horror, ¿no? Es más bien terror tradicional, ¿no? De ujú. este eh, que te deja, no sabes si te va a venir un susto, si no te va a venir un susto, ¿no? Un Sí. poco esa tensión. Ujú. Y creo que no tiene ninguna escena de estos de susto de que te hace saltar de la silla, Que es una cosa que me pero gusta, ¿eh? sí, sí, a mí también. Yo eso, porque es difícil. Ujú, Es fácil hacer algo que te sorprenda momentáneamente y te haga saltar, ¿no? Y que no te esperes. Eso es fácil hacerlo, pero el que tenga esos toques, por ejemplo, con el tic el tic de Charlie, ¿no? Lo ujú. del el cluck, Sí, eso que el hace, ruido que ¿no? hace con la boca, sí. Que aparece de cuando en cuando y no te lo esperas, o esas imágenes, esos cuerpos que aparecen en segundo plano difuminados, ¿no? Que sabes que hay algo detrás, que te recuerda un poco a cuando estás durmiendo y abres los ojos y ves la silueta de la silla, ¿no? O Sí. de la chaqueta o algo, y dices, hostia, parece algo, ¿no? Parece que hay alguien observándome. Un poco así. Está muy bien ejecutado, y es complicado, es difícil hacerlo bien, ¿no? Yo creo. Y tiene un par de escenas de esas que te recuerdan que no estás viendo un drama familiar, estás viendo una película de terror, que Exacto. es a lo que vas. No, no vas a ver historia de un matrimonio, ¿no? Estás Ujú, viendo, quieres ver algo que te haga pasar un mal rato. ujú. Y no solamente en cuanto a este tipo no solamente tiene este tipo de escenas tradicionales de terror, sino que también tiene un terror un poco más intrínseco. Por Ujú. ejemplo, cuando llega Peter después de decapitar a su hermana con el coche, Sí. hay toda una escena, es continua, Ujú. que es cuando él llega a la casa, apaga el motor del coche, ¿no? Sale del coche, luego va a su habitación y estamos todos pensando, él también, tú sabes que él lo está pensando porque no pega ojo en toda la noche. ¿Cómo estás pensando, cómo va a reaccionar la madre o el padre cuando encuentren el coche con el cadáver de Charlie sin la cabeza? Sí. Y es una secuencia que a lo mejor está, no sé cuánto tiempo, 15, 20 segundos, está la cara del chaval sin pegar ojo, de repente es de día, y se escucha el grito de la madre, ¿eh? Un grito que dura varias escenas, Sí, es sí, el porque grito. hace un concadenado de escenas, sí, sí. Correcto, sí, sí. Pero ese terror, el decir, es que lo estás pasando mal, es que sabes que, o sea, no quieres que ese momento llegue nunca, ¿no? Si tú estás en la piel del chaval, no quieres que el momento del descubrimiento del cadáver llegue nunca, ¿no? Ujú. Y al final llega. Es ese tipo de terror más intrínseco, Sí. no es tan obvio, ¿no? No es tan como, pues, eso, poner un cuerpo de fondo o poner un cuerpo eh, pegado a la pared o algo de eso, ¿no? Eso sí que es más sobrenatural y llama más la atención, pero es que ese tipo de terror y más intrínseco es más cercano, ¿no? Ujú, Lo podemos sentir, incluso podemos imaginar que podemos llegar a vivirlo. ujú. Entonces, en este sentido, bueno, ahora lo que estoy diciendo a lo mejor es mucho perogrullada, ¿eh? Porque tampoco es una cuestión... eh, Llevo media hora diciendo perogrulladas. no aquí nos dedicamos a decir perogrulladas tú y yo todo el día si quieres. No, la cuestión es si podríamos estar ante, no voy a decir una revolución en el concepto del terror, pero sí una revisión al menos, una reconceptualización, perdón, de cómo el cine de terror tiene que dar terror, tiene que dar miedo. O sea, podemos estar ante un ejemplo de revisionismo de no. El terror clásico, el terror, digamos, slasher que nos ha acompañado desde los años 80 en adelante, eso se ha acabado. Vamos, el terror va a ser o la visión de Aster, una visión más general del género de terror, va a ser así, es decir, el terror como resultado de relaciones personales o relaciones sociales conflictivas hasta cierto punto. Sí, es una buena apreciación. Creo que esto creo que sucede en casi todos los géneros. Por ejemplo, si vemos, por ejemplo,
la primera película de zombies, creo que fue George A. Romero, ¿no? Sí, La noche de los... Bueno, es una película en blanco y negro, sí, la noche de los que muertos es, vivientes, sí. sí, ¿no? Que es una chica que va a un cementerio Ujú, y de repente se empiezan a levantar los cuerpos, ¿no? ujú. Esta chica corre hacia una casa y es como que se... Se, no me acuerdo muy se bien de esa película, trincheran, la vi sí. hace mucho tiempo. Pero esa película la ves ahora y no te da miedo. No, 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 porque... La ves a lo mejor incluso ridícula, ¿no? Incluso te ríes, ¿no? Ujú, Pero yo puedo llegarme a imaginar que la gente cuando en aquellos tiempos, no sé si fueron en los 60, ¿no? O en los 70, viese esa película, pues sintiese terror. sí. Y sin embargo, pues el género del terror de zombies ha evolucionado, ¿no? Ujú, Pues por ejemplo, yo creo que lo más, a mí la película que más terror me ha dado es REC, ¿no? Que ujú. es un concepto totalmente distinto a esta película del zombie lento, cadavérico, que se levanta de su propia tumba, ¿no? Es como... eh, tiene otro enfoque, ¿no? Sí. Incluso se nota más real, ¿no? Ujú, Pues es posible también que suceda o que pueda suceder este tipo de evolución que estabas comentando, que pasemos de este terror más inmediato, ¿no? A través de sustos, de posesiones demoníacas, imágenes aterradoras, ¿no? Con pues caras deformadas o gestos extraños, a que pasemos a un terror más en el plano emocional, ¿no? O de relaciones entre personas ujú. o reacciones a diferentes eventos, ¿no? Cómo puede reaccionar una persona. No sé, otro enfoque puede ser, sí. Mm. Y en esta película, concretamente, yo creo que esa aproximación al género, al terror, como ya lo habíamos comentado antes, para mí surte con mucho efecto, surte de manera correcta, de manera, vamos, de manera satisfactoria, digamos, gracias a las actuaciones. Yo sigo diciéndolo. Sin la actriz que hace de Annie, sin la actriz que hace de Peter, esta película hubiera sido imposible. Ujú. Yo sigo diciéndolo, o sea, hubiera sido, necesitas una capacidad de poder aguantar un primer plano gritando de una manera, pero gritando sin que parezca ridículo, porque hemos visto gritos muy ridículos a lo largo de la historia del cine. Si no, bueno, ahora mismo no me El más acuerdo. famoso es el de Star Wars, el Sí, de... y bueno, que es meme, ¿no? sí, Están sí. todas las películas. No me acuerdo cómo se llama, pero bueno, ya Sí, sabemos cuál no es. sé cuál dices, ahora mismo tampoco me acuerdo, o sea, sé, pero que tú seas capaz de transmitir simplemente con el sollozo o con un grito lejano, por ejemplo, con respecto a la muerte de la hija, con respecto a la muerte de Charlie, el terror que está sufriendo esa persona y que tú sientas terror por lo que ha ocurrido, Mm, eso yo creo que es algo realmente, sí, es algo realmente destacable y realmente que bueno, que es un, es un cambio con respecto a la tendencia que hay ahora mismo en el cine del terror que estábamos comentándolo antes. Es decir, por ejemplo, el expediente Warren de 1, 2 y 3. Sabemos que en el mundo del expediente Warren son la pareja principal luchando contra posesiones demoníacas del más allá ujú. y poco más. Es decir, no va a haber ningún tipo de desarrollo de personajes más allá de, bueno, del matrimonio este que hace exorcismos. Lo mismo con algunas otras películas de terror, no sé, ahora mismo, La Monja, por ejemplo, también lo mismo. Es decir, Sí, es el mismo concepto, uno, dos y tres, repetido exacto. constantemente, sabes que son el mismo tipo de recursos para asustar a la audiencia Ujú. y no sale de ahí. Sí, esto es diferente. Lo que hemos visto esta tarde aquí es Sí, totalmente hoy diferente. lo que hemos visto es una cosa distinta. Ujú. La verdad es que eso se aprecia bastante porque no todos los días se ve algo distinto. ¿No? Y claro, es como, y tú dices, ¿no? Lo que tú dices, que requiere de una capacidad de actuación, ¿no? Por parte eh, de los actores y de las actrices que va más allá del susto, ¿no? Sí, exacto. De hecho, pues si tú ves el reparto pues, por ejemplo, de La Monja, pues, pues no sé, imagino que no requerirá de, de un elenco espectacular, No, ¿no? no, Al final, pues no sé quién es la actriz. no, yo tampoco me acuerdo Recuerdo de... verla contigo en el cine. Sí, sí, me acuerdo que fue una doble sesión bastante rara esa tarde.
Porque fue la monja y luego fuimos a ver la última película de Predador, de Predator. Oh, Y, esa fue muy buena. Esa fue muy buena. y me acuerdo que salimos diciendo, hostia, la monja era mejor que Predator. Pero bueno, No, pero porque no compramos, yo creo que no compramos ah, la premisa del Predator, que creo que era obviamente una película meme, yo creo. totalmente. Bueno, yo creo que por nuestra parte ya, yo por mi parte al menos no tengo mucho más que añadir, no tengo nada más que añadir. Yo no sé si tú quieres decir algo más. Ah, no sé si tenía algo, pero no me acuerdo. De todas formas, creo que ya hemos dicho bastante sobre la película. En general, me ha parecido una película muy completa, Ujú, muy bien ejecutada, distinta. Crees que vas a ver una cosa y te encuentras otra. Y cuando crees que estás viendo una cosa, de repente te vuelves a encontrar otra cosa distinta. ujú. Em, y no sé qué más decir. Me ha No, gustado mucho, la verdad. no, a mí Una también, grata sorpresa. yo creo que en ese sentido también, yo decir lo mismo, me dio una sorpresa grata. Yo creo que el hecho de no haber leído prácticamente nada sobre la película previamente ayuda mucho a ello. Porque básicamente iba como una especie de página en blanco. No sabía Mm, realmente lo que me iba a encontrar. Y eso me ha gustado mucho porque justamente he encontrado cosas que no esperaba, giros de guión muy bien realizados, una producción a nivel de técnico perfecta. Y yo, sinceramente, cualquiera que esté escuchando, sin ninguna duda, si quiere ver algo distinto en el género del terror, yo le recomiendo que vea Hereditary sin ninguna duda. sí, sí. Vamos, es que vamos, es una declaración de intenciones cuando empieza la película, te piensas que todo va a girar en torno a la niña, Ujú. a poderes psíquicos o algo así, porque incluso tiene una cara como un tanto deformada, ¿no? Sí. Piensas que es posible que sea una reencarnación de algún ser mitológico o algo de eso, y de repente muere, ¿sabes? Y dices, Ujú, bueno, ¿qué estoy viendo aquí? ujú. Es Estoy viendo otra cosa. que eso curiosamente, ¿sabes a qué me recuerda? Eso me recuerda a Psicosis de Hitchcock, curiosamente. Que porque la protagonista, la Janet Lane, muere a los 30 minutos de empezar la película. Sí, sí. Entonces toda la película gira en torno a el otro personaje que no te presentaba, que no te habían presentado hasta la mitad, Ujú. que era Bates. Pero bueno, no, es un giro interesante que yo creo que también lo aplica aquí y la verdad es que bueno, yo lo he dicho, película que vale definitivamente la pena ver.